Vale, empezamos. ¿Sí? Dentro, Kita mamai mikani Wane tango istemuha Kita leklemo lo tikabe Delek lo tibaba Kiani Hashem Elokecha Makasige minecha Aumelecha Al tira Ani asatika Aumelecha Al tira Ani asatika Kitabo mamai mitzali Vanechago istetucha Kitelek lemoesh lo tikabe Belehava lo tibabach Ki ani Hashem Elokecha Machasi yeminecha Aumelecha Al tira Ani asatika Aumelecha Al tira Ani asatika Yevareke Hashem Beishmerecha Yair Hashem Panav Elecha Yichnecha Yisa Hashem Panav Elecha Veyasem Lecha Shalom Ki ani Hashem Elokecha Machasi yeminecha Aumelecha Al tira Ani asatika Aumelecha Al tira Ani asatika. Qué bonito. Muy Muchas gracias, lindo, hermano. muy lindo. ¿Podría alguien orar? ¿Podría ser José, por favor? Permiso. Amado Padre Celestial, te damos las gracias por este hermoso día. Te damos las gracias por la oportunidad de estar reunidos como hermanos. Te damos las gracias también por la oportunidad de oír tu palabra. Te damos las gracias también porque tenemos instrumentos, voces, y tenemos mente acá para poder analizar tu palabra y aprender de ti. Te pedimos que nos des fortaleza, que nos des sabiduría, que nos des entendimiento. Te pedimos estas cosas humildemente en el nombre de Yeshua. Amén. Amén. Amén, amén. 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 Bueno, hermanos, hemos estado estudiando o hemos estado analizando un estudio y para ordenarlo un poco en lo que hemos estado haciendo, el hermano Gamaliel se ofreció muy amablemente para hacer un pequeño resumen e introducción de este estudio o en esta fase del estudio. Muy bien, pues continuando, el hermano Marcelo nos va a compartir la tercera parte de 4, como está dividido este estudio. Y bueno, mi esposa de la semana pasada concluyó con la primera parte, que era el Ruach de muerte, ese Ruach que heredamos de Adán al transgredir, al desobedecer una instrucción directa de Adonai. Y bueno, pareciera que en esa primera parte todo estaba perdido, pero ahí mismo en Bereshit, vamos a ver en el capítulo 3, en el pasaje número 15, esa profecía
esa promesa que Adonai mismo nos dejó, donde habla de la enemistad entre la mujer y la serpiente. Y bueno, voy a dar lectura a Génesis 3 en el pasaje 15 y dice, y pondré hostilidad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la descendencia de ella. Y tu descendiente, hablando en singular, tu descendiente golpeará la cabeza, obviamente, de la serpiente. Y la serpiente golpeará o mordirá el talón. Y ese pasaje es una señal que Adonai dejaba, una pista o una profecía de que no siempre iba a ser así, pero tendrían que pasar muchos años hasta que Yeshua llegara a esta tierra a cumplir esa profecía. Y bueno, hemos visto en los pasajes que se han estado compartiendo a diario cómo Yeshua aparece tanto en los mensajes que confirmamos a través de la Taná como del Brit Hadashah, como al principio vimos las descendencias y hoy vamos a enfocarnos en la casa de Judá y específicamente pasando por David, que es donde va a dar inicio nuestro hermano Marcelo. Y adelante, hermano Marcelo, shalom. Muchas gracias. Primero que todo, quiero dar gracias por la oportunidad que nos da constantemente nuestro Creador para estar aquí, tratando de encontrar y alcanzar Lejat, y acercándonos a Él a través de su enseñanza. Y también quiero pedir disculpas y me antepongo por si cometo algún error. Yo sé que tengo que aprender muchísimo aún y agradecería que me lo mencionaran de inmediato si es que cometo algún error. No esperen al final, por favor. Otra cosa, quiero establecer la dinámica de este estudio. No va a ser una lectura rígida y tampoco va a ser un monólogo. ¿Por qué? Por lo mismo que dije antes, no quiero cometer errores y no creo tener el conocimiento suficiente ni autoridad para dirigir algo tan importante como esto. Y le pediré también al hermano Daniel, que es el autor de este estudio, que no intervenga a menos que sea estrictamente necesario porque se está cometiendo alguna falta grave o porque no logramos entender cuál es el mensaje que él nos quiso entregar. Creo que no se ha mencionado que este estudio lo elaboró el hermano Daniel. Así que voy a dar inicio. Por favor, siéntanse libres de comentar, de levantar la manito cuando necesiten aportar, porque la idea es, en este caso, más aprender yo a través de este ejercicio. Parto leyendo 1 Samuel, capítulo 13, versículo 14. Adonai ha buscado un hombre conforme a su propio corazón. Adonai ya lo ha nombrado para ser líder de su pueblo. Y aquí hace referencia a David. El que escudriña la mente encontró a un joven pastor con las características necesarias para que una persona sea digna de ocupar el trono como rey de un pueblo de Adonai. En el pueblo de Adonai, perdón. A David se le hizo una poderosa promisión para darle seguridad de que su descendencia no tendrá fin. Por encima de la promesa de su reino no tendrá fin, no pasará tampoco a otro. En Salmo 89, 29 dice, me aseguraré de que tenga heredero, su trono será interminable como los días del cielo. En Isaías 11:10 dice, en ese día el heredero del trono de David será estandarte de salvación para el mundo entero. Las naciones se reunirán junto a él y la tierra donde vive será un lugar glorioso. Entonces se está haciendo referencia, claro, a que a través de David, que sería nombrado rey de Israel, ¿cierto? El pueblo no perdería el estandarte y tampoco perdería el derecho al trono. Como descendiente de la tribu de Judá, de la línea genealógica de David, aquí se cita a Lucas, el capítulo 3, versículos 23 al 32, Yeshua es el verdadero heredero del trono real de David. Él es quien se llama el león de la tribu de Judá. El hermano Gamaliel ¿podría leer la cita, por favor, de Lucas? Muy bien. En Lucas capítulo 3 se narra
toda la genealogía de Yeshua, partiendo del lado de Miriam, porque es importante entender que Mateo hace referencia por el lado de José. Y son bastantes pasajes, me gustaría enfatizar solamente donde llegamos a la casa de David. Dice el 23, Yeshua mismo al comenzar su ministerio era como de 30 años. Y algo importante que pone aquí la nota, hijo, según se creía, de José, hijo de Elí. Y de ahí me voy hasta el 31, dice, hijo de Melea, hijo de Mainán, hijo de Matata, hijo de Natán. Y ahí vemos que Natán era hijo de David. Entonces, y bueno, podemos seguir hasta llegar a la casa de Yehudá, descendiente de Jacob, porque es lo que el hermano ahorita está enfatizando, venir de esa casa del patriarca Yehudá, y obviamente David es parte de esa descendencia. Adelante, hermano. Muchas gracias. Aquí yo me detuve bastante en esta genealogía y ascendencia. Creo que en 3 ocasiones se menciona o se establece cuál es la genealogía, el linaje por el cual Yeshua es heredero y tiene derecho al trono. Podemos, si alguien busca Mateo 1.17, podemos analizarlo después también. Mateo 1.17 dije, creo, sí. Seguimos de todas formas con el estudio. Apocalipsis 5.5. Por uno de los 24 ancianos me dijo, deja de llorar, mira, el león de la tribu de Judá, el heredero del trono de David, ha ganado la victoria. Él es digno de abrir el rollo de sus 7 sellos. Apocalipsis 22.16. Yo, Yeshua, he enviado a mi ángel con el fin de darte este mensaje para las comunidades. Yo soy tanto la fuente de David como el heredero de su trono. Yo soy la estrella brillante de la mañana. En el estudio se destaca y se hace énfasis en reiteradas ocasiones de que Yeshua es el heredero por linaje, que se profetizó a sí mismo, se envió a sí mismo y cumplió él mismo su designio. Y dice también que es la fuente de David como su heredero. Volviendo al principio de la creación y a la caída del pecado, vamos a ver una parte del cumplimiento de la promesa dada a los seres humanos que, pecando, rompieron la relación con su Creador. Decía el texto que leyó el hermano en el principio, Génesis 3.15, y pondré hostilidad entre ti y la mujer, y entre tu descendencia y la descendencia de ella. Su descendiente, en singular de nuevo, te golpeará la cabeza y tú le golpearás el talón. Luego, en el estudio, leemos las impresionantes palabras de Juan, que representan, en resumen, la esperanza que fue la base de la mayoría de las profecías de todo el Tanaj. Juan, capítulo 1, del 1 al 3. En el principio la palabra ya existía, la palabra estaba con Elohim y la palabra era Elohim. El que es la palabra existía en el principio con Elohim. Elohim creó todas las cosas por medio de él, y la palabra que es Yeshua, y nada fue creado sin él. Constantemente se nos hace referencia, se nos resalta cuál es la identidad y cuál es el origen de nuestro Creador. Luego en el versículo 4, la palabra dio vida a todo lo creado y su vida trajo luz a todos. Juan, capítulo 1, del 9 al 10. Aquel que es la luz verdadera, quien da luz a todos, venía al mundo. Vino al mismo mundo que él había creado, pero el mundo no lo reconoció. Luego en el versículo 14. Entonces la palabra se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros. Estaba lleno de fidelidad y amor inagotable. Y hemos visto su gloria, la gloria del único Hijo del Padre. La palabra se hizo carne, vino en el mundo que él creó. Pero el pequeño niño que recién engendrado por Miriam, esposa de Yosef, el mundo no lo reconoció. No reconoció la promesa hecha a Adán y Eva. Su propio pueblo, que debería saber más sobre los tiempos de las profecías, dormían en ignorancia de los eventos proféticos, así que no estaban preparados para su venida.
quizás se preocuparon mucho de la forma y no del fondo. Hebreos capítulo 2, versículo 14. Debido a que los hijos de Elohim son seres humanos, hechos de carne y sangre, el Hijo también se hizo carne y sangre, pues solo como ser humano podía morir, y solo mediante la muerte podía quebrantar el poder del enemigo, quien tenía el poder sobre la muerte. También me detuve muchas veces en este pasaje, pero según entiendo es bastante lógico, porque si Adonai nos creó de una forma, tenía que salvarnos de esa forma. Y él no se contradice en ningún momento. Aunque la mayoría no estaba pendiente de las señales respecto al Mashiach, esperado desde la fundación del mundo, se encontraron algunos que guardaban esta esperanza con anhelo. Unos cuantos esperaban avistar las señales que marcaba el tiempo para la entrada a la tierra del rey de Israel y creador de la tierra. En Juan Ahí, capítulo 1. perdón, para hacer la lectura que me pidió, hermano, de Lucas 1. Ya. Sí, de lo que me estaba ahorita usted leyendo. Es algo que tal vez todos ya hemos leído, pero aquí lo que está comentando el hermano resalta el anuncio de cómo fue profetizado el nacimiento de Yeshua, el capítulo 1 de Lucas, del 26 al 33. Ese, si me permiten, sí le voy a dar lectura textual, porque es parte de lo que el hermano está resaltando. Dice: al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Elohim. O sea, el ángel no llegó por iniciativa propia, él vino a cumplir un mensaje que Elohim envió a dar. Dice: a la ciudad de Galilea, llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José. Y bueno, aquí hace referencia muy claro que era de la casa de David, que es parte de lo que está comentando el hermano. Y el nombre de la virgen era Miriam. Dice: y al entrar el ángel donde estaba ella, le dijo que fuera muy favorecida. Dice: Adonai está contigo, bendita tú entre todas las mujeres, entre las mujeres. Dice: y cuando ella lo vio, pues obviamente se sorprendió, se turbó por las palabras que estaba escuchando. Y decía: ¿qué tipo de saludo es este? Entonces el ángel le dice: no temas, porque tú has encontrado favor delante de Elohim. Y ahora vas a concebir en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Yeshua. Y el 32, y él será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y Elohim le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre toda la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Adelante. Gracias, hermano. Luego en Juan, capítulo 1, del 11 al 13, vino los de su propio pueblo y hasta ellos lo rechazaron. Pero a todos los que creyeron en él y lo recibieron, les dio el derecho, y esto es importante, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Elohim. Ahí establece claramente que podemos o tenemos el derecho de llegar a ser hijos. No basta con conocerlo, no basta con decir sí, yo creo en él. En el versículo 13. Ellos nacen de nuevo, no mediante un nacimiento físico como resultado de la pasión o de la iniciativa humana, sino por medio de un nacimiento que proviene de Elohim. Eso también está establecido, ya conocemos cuál es el procedimiento para nosotros acceder a ese derecho o hacer uso de ese derecho. Vamos a observar un detalle importante relacionado con el mensaje presentado por Juan, que nos da más luz en cuanto a un nacimiento que proviene de Elohim. En Romanos 9:5, Abraham, Isaac y Jacob son antepasados de los israelitas. Y Amashiach mismo era israelita en cuanto a su naturaleza humana. Sí, él era israelita en cuanto a su naturaleza humana. Y él es Elohim, el que reina sobre todas las cosas. Y es digno de eterna alabanza. Hay una nota importante aquí en el estudio que dice: no se dejen engañar por las que dicen ser
por lo que dicen, perdón, usar ediciones bíblicas llamadas restauradas, y por sus prejuicios están negando la veracidad del mensaje reproducido en el texto anterior. Es comprobado que se han adulterado los mensajes de las ediciones mesiánicas. De hecho, en realidad, las ediciones mesiánicas han seguido el molde de las traducciones cristianas y no reflejan el real mensaje sobre el Elohim de los hebreos. Continúa el estudio. En Romanos 9, del 7 al 8, dice, ser descendientes de Abraham no los hace verdaderos hijos de Abraham. No los hace verdaderos hijos de Abraham, pues las Escrituras dicen, Isaac es el hijo mediante el cual procederán tus descendientes, aunque Abraham tuvo otro hijo. En el versículo 8, eso significa que no todos los descendientes naturales de Abraham son necesariamente hijos de Elohim. Solo los hijos de la promesa son considerados hijos de Abraham. Entendamos que, mediante una promesa seguida por la obediencia de las respectivas personas que aguardan esta esperanza, hay una línea de parentesco que no es una de naturaleza física común, tratándose en este caso de un nacimiento especial que proviene de Elohim. Luego, se cita Gálatas 3:7. Así que los verdaderos hijos de Abraham son los que ponen su fe en Elohim. Él dice varias veces, el que cree en mí, el que me recibe, el que me conoce, no basta entonces con ser de una genealogía especial o no basta tampoco, como dije anteriormente, saber quién es. Veamos que a Abraham se le prometió una herencia por encima de una posición terrenal. Lo que Abraham más deseaba era un heredero que lleve su nombre más allá de las eternidades. Así le llegó la promesa de un heredero dentro de cuyo linaje no solo que dentro de cuyo linaje, perdón, no solo habría de salir el Mashiach, sino que también en su descendencia prometida habrá bendición para toda persona que sea de todas las demás naciones. Con esto recordamos una vez más la promesa del heredero de Adán y Eva, en Génesis 3:15. Una semilla te aplastará, que aplastará el poder del demonio, del dominio, perdón, del enemigo, de Hashatán, restaurando al ser humano en sus valores iniciales. En Gálatas 3:18 dice, porque si la herencia dependiera de una ley, ya no sería por la promesa. Hay una nota también que son importantes leerlas, pensaba pasarlas por alto, pero por algo están. Creo que son las conclusiones del hermano. Dice entonces, nota en resumen, Pablo explica que Abraham tuvo dos hijos, una con una sierva, Agar, que era egipcia, y el segundo con su esposa Sarai. El primer hijo por un intento humano de ayudar a Elohim, raro eso, porque se pensaba que él no podría hacer un milagro para que Abraham tenga un hijo de su mujer. Y el segundo como cumplimiento de la fe en la promesa de Elohim. Shaul utiliza este ejemplo para explicar que a través de una ley de naturaleza física, los hijos engendrados de una forma natural de los deseos carnales no necesariamente son considerados hijos de la promesa. De hecho, en Yeshua, en la alianza restaurada, no son considerados hijos de Elohim los que nacen según orden natural del engendramiento humano, sino los que se aferran a Yeshua, siendo por medio de él engendrados, por medio de la inmersión en hijos de Elohim. Sigue el estudio con Juan 1, versículos 2 y 13. Pero a todos los que creyeron en él y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Elohim. A todos los que creyeron en él, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Elohim, como se mencionó antes. Ellos nacen de nuevo, no mediante un nacimiento físico como resultado de la pasión o de la iniciativa humana, sino por medio de un nacimiento que proviene de Elohim. Son cosas muy importantes que quizás a veces las pasamos por alto. En Gálatas 3, versículo 9 dice, así que todos los que ponen su fe en el Mashiach participan de la misma bendición que recibió Abraham por causa de su fe. En el mismo capítulo, versículo 14, para que la bendición de Abraham llegara por el Mashiach, Yeshua, a los gentiles, a fin de que recibamos la promesa del Espíritu por medio de la fe. De esta manera, los verdaderos hijos de Abraham, que son el pueblo de Adonai, son los que fueron comprados y rescatados con el precio de la sangre de Yeshua, el unigénito de Elohim. En el versículo 29 dice, y ahora
que pertenecen a Yeshua son verdaderos hijos de Abraham, son sus herederos, y la promesa de Elohim a Abraham les pertenece a ustedes. Entonces, habiendo aceptado, primero conociendo a Yeshua, aceptándolo y reconociéndolo como nuestro Salvador, nuestro Padre, podemos acceder a ese derecho o a esa promesa que se le hizo a Abraham. Creyentes en el Redentor no solo nos convierte, en hijos de Abraham, sino también en hijos de Elohim, el Alestab. Dice, retengan el mensaje resaltado en el siguiente texto. 1 de Juan, capítulo 3, versículo 1. Miren con cuánto amor nos ama nuestro Padre que nos llama sus hijos. Y eso es lo que somos para la gente del mundo, pero la gente del mundo no reconoce que somos hijos de Elohim porque no lo conocen a Él. Siempre se hace énfasis en cuál es la identidad de nuestro Mashiach. ¿Quién es Él o cuáles son sus cualidades y cuáles son las promesas que hizo y a través de qué procedimiento y cuáles son las condiciones que Él impone para que nosotros podamos llegar a estar con Él. Si no saben quién es el verdadero Elohim Adonai, ¿cómo conocerán el pueblo verdadero de Adonai? Mientras no conocen quién es el Elohim de los hebreos, el Elohim de las Escrituras, el Ejad del Shema en Deuteronomio 6.4. Siempre van a confundir al Elohim de Israel con los Elohim de este mundo. Y van a pensar que el pueblo que sea podrá ser pueblo de Adonai. Eso estaba, recuerdo cuando estaba en el cristianismo, buscaba en el cristianismo, nunca me consideré realmente cristiano. La gente creía que porque sí podía ser salva. No, es que él ya pagó. Y eso era suficiente. Hay algunos que entendían un poco más, pero eso jamás podía ser suficiente si había una condición explícita. ¿Qué plan entonces tiene Elohim Adonai para los hijos de la fe que forman su pueblo? En Efesios 3.6 dice, y el plan de Elohim consiste en lo siguiente, tanto los judíos como los gentiles que creen la buena noticia gozan por igual de la riqueza heredada por los hijos de Elohim. Ambos pueblos forman parte del mismo cuerpo y ambos disfrutan de la promesa de las bendiciones porque pertenecen a Yeshua. No hay forma de que yo pueda acceder a un beneficio que me ofrezca nuestro Elohim si no es a través de Yeshua. Nota importante nuevamente, mucha atención a la cita anterior. Muchos le sacan de contexto hebreo y por confundir a Yeshua hebreo con el segundo Elohim al mando trinitario cristiano, interpretan que cualquiera, donde sea, en la iglesia que sea, o pueblo que sea, tienen la salvación porque suponen que este Mesías es del mundo. Es igual al Mashiach de la escritura hebrea. O sea, no podemos confundir, nuestra perspectiva es totalmente diferente. Nosotros, se dice constantemente cada Shabbat, hay que vivir, hay que perfeccionar la Torá. Pero eso es por escritura o por espíritu, o corazón. La cosa es que esa creencia de que solo por el hecho de que Yeshua haya pagado por nosotros nos hace salvo, ese es un gran triunfo del enemigo. No hay nada fuera del pueblo hebreo que tenga la redención. Todas las leyes de la redención están estipuladas dentro de la constitución o Torá de la nación hebrea, y la misma prohíbe que beneficie al que no está dentro del linaje de Abraham. Ojo, que podemos acceder o llegar al linaje de Abraham a través de la oportunidad que tenemos gracias a nuestro Señor. Pero, reitero, siempre con lo que, como de la forma que corresponde, de cómo se establece. Techuvá, tevilá y constante búsqueda de conocimiento para poder ser mejor y crecer. Esa es una ordenanza también. Termina aquí el texto, o termina esta parte del estudio, mejor dicho, invitándonos a conocer cuál es ese procedimiento ya mencionado con el fin de llegar a él. Porque la idea no es aprender porque sí, la idea es aprender para aplicar. No sacamos nada, no tiene sentido saber algo si no lo aplicamos, de hecho nos cuenta por malo.